Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un resumen de la clasificación de los ecosistemas. Hemos trabajado hasta ahora con videitos y demás sobre ecosistemas y varios temas. Esto es lo que yo suelo dar en clase, lo que se suele ver, lo que suelo charlar con ustedes. Comenzamos con todos esos videos porque bueno, la idea era que se levantaba el aislamiento, que volvíamos a las clases presenciales, que nos íbamos a ver y podíamos hacer un compendio de lo que se había visto y profundizar los temas. Al día de hoy no hemos podido retornar, así que bueno, vamos a verlo directamente con clases, con cosas que a mí me interesa que queden en claro, que no queden dudas, que muchas veces que son necesarias para la continuidad con las materias que son correlativas, y por otro lado en las personas que tienen que dar un final son temas fundamentales que se les pregunta en la mesa de examen. Entonces yo no quiero que esto quede sin que esté aclarado el tema, que no lo hayamos por lo menos charlado. Esto charlar es monólogo mío, la verdad, porque ustedes están de allá, yo no los puedo ver, no les conozco la cara, solo a uno porque está recursando. Realmente es bastante feo esto de dar clases así en pandemia, pero bueno, todos estamos haciendo lo mejor posible. Ustedes están poniendo demasiado de ustedes, muy bien los trabajos que han realizado hasta ahora, lo que fui enviando para que realicen y lo han realizado, excepto una persona, no todos los integrantes, que no trabajó nunca y nada, claramente abandonó porque no me contesta los mails. El resto realmente trabaja pero muy bien. Así que bueno, quiero esto que lo tengan en claro, por lo menos como conceptos para ustedes, que no se pierda, o sea, que este rodeo de los ecosistemas nos queden en claro. Y una es la clasificación, ¿no?, de los ecosistemas. Lo mismo, lo hemos fraccionado, lo hemos clasificado, un poco lo escribí yo, un poco aparecía ahí con los videos, estaba bien, pero yo tengo miedo que esté bien para mí, que lo conozco, que sé cómo se clasifican de manera muy clara y en los videos a mí me parecen claros, y que para ustedes que quizás nunca trataron el tema no les parezca claro, ¿sí?, o se lo confundan. Entonces vamos a hacer hincapié en puntos fundamentales. Y uno es de la clasificación de los ecosistemas. A ver, ¿por qué lo vamos a clasificar? Por categorías, ¿no?, según el ambiente, según el tamaño y según el origen. Según el ambiente, generalmente cuando uno lo pregunta, y esto lo pregunta en clase, ya sea ustedes muchas veces, la gran mayoría de las veces, o lo pregunta en un colegio secundario, dice, ¿cómo se clasifica ese ecosistema? ¿Qué ecosistemas conocen? Acuático, terrestre, y les van a decir aéreo. Bueno, acá está el primer error. El ecosistema aéreo no existe el ambiente aéreo, porque ningún individuo vive en el aire. Las aves no viven en el aire, se apoyan en árboles, van hacia el suelo, o sea, no viven en el aire. Incluso las bacterias viven apoyadas en partículas de polvo que van volando en el aire. Virus van apoyados en partículas de polvo, ahora están en boca de todos con esto del coronavirus, van apoyados en partículas de polvo y uno después puede respirarlo e incorporarlo, pero en el aire, puramente en el aire, vida en el aire, no hay absolutamente nada. Entonces los medios van a ser acuático, cuerpos de agua, ya vamos a verlo en un ratito, terrestre, lo que conocemos, cualquier ecosistema terrestre, una selva, y transición, que hace referencia, el ecosistema de transición, a los ecosistemas que se dan en las zonas de playas, en las zonas, por ejemplo, en los bordes de una laguna. Uno tiene la laguna y va a tener de costado de la laguna todo un ecosistema de transición, en el cual va a encontrar plantas palustres. Las plantas palustres son estas que parte del día están en tierra y parte del día están en agua. Los juncos, por ejemplo, ¿no?, que pasan una etapa de inundación porque aumenta el caudal de la laguna, una etapa más de sequía porque baja más el caudal de la laguna. Hay animales de transición, un montón de insectos, de anfibios, los sapos, las ranas, o sea, animales que están en esos ecosistemas de transición. Incluso por ejemplo, una nutria, un coipo, son de ecosistemas de transición, están tanto en agua como en tierra. Entonces hay una vida determinada ahí en ese tipo de ecosistema, que es el de transición, ¿sí?, el ecosistema de transición. Terrestres y acuáticos ahora los vamos a ir desarrollando.
El segundo criterio, ¿no?, que ponemos para clasificar a los ecosistemas va a ser según el tamaño. Y esto es macroecosistema o microecosistema. El macroecosistema puede ser un bioma. El macroecosistema puede ser un parque nacional. El macroecosistema podría llegar a ser un terreno que tengan, entre todas zonas edificadas, tiene un terrenito chiquitito. Eso es un macroecosistema, si quieren también. ¿Por qué? ¿Cómo lo diferencio de ese microecosistema? Ese microecosistema va a ser el nicho o unidad de residencia ecológica. ¿Qué es la unidad de residencia ecológica? Cuando se da un ecosistema en un lugar muy pequeño. Hay algunas plantas que, por el tipo de hojas que tienen, hojas envainadoras que recubren el tallo, en esas hojas se junta agua, y en esa agua que se junta suelen habitar insectos que son acuáticos, suelen habitar arañas que se comen, se alimentan de esos insectos, larvas de otros insectos de coleópteros, como por ejemplo los curculiónidos. Entonces vamos a tener un microecosistema en unas pequeñas reservorio de agua, que puede ser hasta un simple charco. Vamos a tener un microecosistema, ¿sí? Eso es un microecosistema. Un macroecosistema no hace referencia a un terrenito, vamos a ser un poco claro, pero yo se los pongo como algo bastante más grande para diferenciarlo del microecosistema, que es el lugar de residencia ecológica. El macroecosistema normalmente se hablan de extensiones, ¿no?, de un parque nacional puede ser, o de un bioma. Bien, y vamos a ver el origen, según el origen que se puede clasificar un ecosistema. Y puede ser natural o artificial. Cualquier selva, cualquier bosque es un ecosistema natural. Si vemos un acuario, una pecera con peces, es un ecosistema artificial, bien armado, digo, ¿no?, con plantas, con peces y con distintos niveles. Si veo un terrario, un lumbricario, estoy hablando de ecosistemas artificiales, o sea, ecosistemas que son artificiales creados por el hombre. Este acuario, este lumbricario son creados por el hombre, es artificial. Si hay un pequeño laguito, lagunita en un campo, en un parque, tiene peces, tiene anfibios, tiene vegetación, es un ecosistema artificial, fue creado, ¿sí? Si yo miro y analizo, por ejemplo, un parque en el cual viven aves, en el cual algún mamífero hay roedores, hay insectos, estoy hablando de un ecosistema artificial. Ese parque fue creado por una persona y muchas de las veces es subsidiado, o sea, es mantenido por personas, por humanos, y son ecosistemas artificiales. Los naturales son creados de manera natural, los creó la naturaleza. ¿Sí? Muchas veces los naturales son subsidiados. ¿Qué significa que un sistema ecológico o un ecosistema natural sea subsidiado? Que el hombre hace algo para que ese ecosistema prevalezca y no se pierda. Por ejemplo, en algunas lagunas, donde vamos a ver después que por sucesión ecológica se va perdiendo el espejo de agua y se va haciendo cada vez más chico el espejo de agua, cada vez hay menos cantidad de agua, lo que hace el hombre es dragarlo para mantener ese espejo de agua y que no se pierda el ecosistema acuático, y con él toda la vida acuática y anfibia también. ¿Qué otra forma subsidia el hombre un ecosistema natural? Cuando en un bosque o en un lugar natural se sacan plantas o especies invasoras, por ejemplo el cardo. La carda es una invasora típica que aparece en muchos campos de la República Argentina y en muchos campos, ambientes naturales, parques nacionales. Entonces se lo intenta sacar, quitar. ¿Por qué? Porque eso quita vegetación natural. Por ejemplo, Parque Nacional El Palmar, la cantidad de paraísos, el árbol paraíso que va saliendo, hace que se pierda la palmera yatay, y es un reducto de palmera yatay, el Parque Nacional El Palmar. Entonces, lo que hace el hombre es evitar que, por ejemplo, el paraíso siga avanzando y destruyendo al palmar. Una cuestión también que ocurre también ahí en el Parque Nacional El Palmar es que hay una invasión de chancho salvaje, ¿sí? Chancho jabalí,
y la forma destruye los rodales de palmera, generalmente es donde más ataca, y que es lo que se hace en temporadas y dependiendo de la cantidad de población de chancho jabalí que hay, se permite la caza, se permite un coto de caza, entonces van cazadores deportivos a cazar. De esa forma se mantiene más controlada la población de chancho jabalí para evitar que genere un desbalanceo en el sistema natural. Estas son formas de subsidiar a un ecosistema natural. El artificial, además de ser subsidiado, es creado totalmente por el hombre. Cuidado, hago un gran paréntesis acá, porque quiero aclarar que un zoológico, por ejemplo, no es un ecosistema artificial. Ni también hay quien lo quiere vender, por ejemplo, como que es un ecosistema, aquí los animales están en su ambiente y todo. Está recreado el ambiente, sí, totalmente de acuerdo, pero no están interactuando. Nadie ve interactuar en un zoológico los leones con las cebras, porque sería un espectáculo dantesco de predación para ver eso. Entonces, no interactúan, no es un ecosistema, ¿sí? No hay interacción y se le da de comer obviamente a los animales y se los cuida, pero no existe la interacción entre las especies. Repito, si la existiera en un zoológico, cebras con leones, bueno, no sería muy compatible o estarían sobrealimentados los leones. Así que un zoológico no es para nada un ecosistema artificial. Un animal en una jaula no es un ecosistema artificial, y una pecera que sea simplemente una urna con agua y peces adentro tampoco. ¿Sí? Para que la pecera o el acuario sea un ecosistema artificial, tiene que tener vegetación, tiene que darse la afloración de algas, tiene que haber interacción, tiene que haber un ciclo biológico de nitrógeno. Todo eso es un ecosistema artificial. Si no, no es ecosistema, ¿sí? Es un cúmulo. Bien, vamos a analizar los ecosistemas acuáticos. Los terrestres, muchos no lo vamos a analizar directamente, creo que quedó bastante claro con los videos que ya vieron ustedes. Los acuáticos quiero dividirlos en distintos ambientes. Cuando hablamos de ambientes lénticos, ambientes lóticos y ambientes alobios. Vamos a descartar los más fáciles, los mares y océanos, que son los ambientes alobios, ¿sí? Estos los descartamos más fácil, estos los conocemos todos, no precisamos explicación. Voy a ir a los lénticos y voy a hacer hincapié en algunos que son fundamentales. A ver, ¿qué diferencia tengo entre un léntico y un lótico? Muy claro, en lénticos el cuerpo de agua discurre de una manera lenta. En los lóticos el agua discurre de manera rápida, ¿sí? Esa es la diferencia entre léntico y lótico. Dentro de los lénticos tenemos varios que ya conocemos, ¿no? Los estanques, lagos, lagunas, que de esto vamos a hacer después una charla, pero tenemos charcas, bañados. Entonces, a ver, si yo digo que es una charca o un bañado, es lo mismo, y la verdad es un cuerpo de agua que no tiene más de 20 centímetros de profundidad como mucho, que es totalmente irregular, no tiene bordes definidos, y que permanece así, que ahí encuentro formas de vida, algunos anfibios, encuentro algunos peces. Pero ¿qué diferencia tengo entre charca y bañado? Porque los dos a simple vista son iguales, los puedo distinguir, y la verdad fácilmente no. Los voy a distinguir si yo los veo a lo largo del año, porque las charcas se secan una o dos veces por año, mientras que los bañados no. Entonces charcas y bañados a la vista van a ser iguales, pero las charcas se van a secar una o dos veces por año. Los pantanos es la etapa final de una laguna. La laguna, cuando muere, cuando se agota su cuerpo de agua porque subió el suelo por la cantidad de vegetación palustre que fue generando este llenado del suelo, esto de ir deteriorando el espejo de agua, se transforma en un pantano. Es esta etapa que queda con un fango, con un barro, pero que en la República Argentina, por cuestiones climatológicas, esa etapa dura muy poco tiempo y se pasa a la siguiente etapa, que es la de pastizal. Lo vamos a ver también en un rato. ¿Y qué son los estanques? No los conozco, no pudimos verlos todavía cara a cara, no sé dónde viven, pero creo están estudiando en la ciudad de Buenos Aires.
quizás algunos están viniendo a estudiar desde provincia. Si conocen la ciudad de Buenos Aires, conocen la zona de Palermo y conocen los lagos de Palermo, bueno, de lago, como van a ver en un ratito, no tienen absolutamente nada. Son estanques. Son estanques, son cuerpos artificiales con cierta profundidad y que en algunos casos tienen conectividad con algún río o arroyo, pero son estanques. Eso es un estanque. Cuando uno tiene un laguito o lagunita artificial en un campo, en algún lugar, eso es un estanque, ¿sí? No es ni un lago ni una lagunita. Lo que pasa es que queda feo decir los estanques de Palermo y queda muy lindo decir los lagos de Palermo. Un rato vamos a ver que los lagos son de origen volcánico glaciar, donde igual algo volcánico glaciar en plena ciudad de Buenos Aires. Bueno, un ratito lo vemos. Entonces se le dice lago simplemente porque queda lindo, pero son estanques. Y paso a la otra clasificación, al de los lóticos, esto que el agua discurre rápidamente, que van a ser ríos, arroyos y arroyuelos. Y acá me hace hincapié en algo. ¿Qué diferencia hay? Puesto así, claramente algo tiene que ver con el tamaño, parecería. Y si yo les digo qué diferencia hay entre ríos y arroyos, me van a decir también uno más grande y otro más chico. Y si nunca escucharon hablar de arroyuelos, van a decir, y es más chico que el arroyo. Por ahí anda, pero no es eso. ¿Por qué? Porque no puedo mirar el río, el arroyo, el arroyuelo según su profundidad, según su caudal, si es ancho, si no es ancho. Tiene un solo parámetro para clasificarse y es la desembocadura, ¿sí? En la desembocadura uno puede clasificar si es un río, un arroyo o un arroyuelo. Los ríos en su desembocadura tienen más de 5 metros, ¿sí? Cualquier río tiene más de 5 metros. No miren el río Uruguay, el Paraná, mucho menos el río de la Plata, que es el más ancho del mundo en su desembocadura, pero piénsenlo y fíjense que realmente es muy ancho, son ríos muy anchos. Los arroyos, cualquier arroyo que ustedes hayan conocido cuando se fueron de vacaciones, si se fueron por alguna provincia del norte, o los arroyos, algunos arroyos que uno encuentra también en el sur, en su desembocadura no van a llegar a más de 5 metros, van a tener entre 1 y 5 metros, entre 1 y 5 metros los arroyos, en su desembocadura, ¿sí? Para saber la desembocadura es fácil saber, no sé, hacia el lado donde fluye el agua, sigue siendo donde fluye el agua, puedo detectar margen izquierda, margen derecha, y la desembocadura, el lugar cuando llega, si es a una laguna o si es a otro río, ¿no? Afluentes, endorreicos, bueno, eso de Cuenca lo deben saber. Ahora, un arroyo va a tener entre 1 y 5 metros, o sea, lo más chico que un arroyo tiene en su desembocadura va a ser 1 metro y la máxima extensión va a ser 5 metros. De esto claramente se nos está desprendiendo la definición de arroyuelos. Claramente los arroyuelos van a tener menos de 1 metro en su desembocadura, y así es. Entonces, recapitulamos, para saber si nos encontramos en presencia de un río, de un arroyo o de un arroyuelo. Los ríos en su desembocadura van a tener más de 5 metros, los arroyos van a tener entre 1 y 5 metros y los arroyuelos menos de 1 metro. No se confundan, por favor, en el ancho en cualquier parte del lecho, no, solo en su desembocadura, y nada, absolutamente nada tiene que ver, ni el caudal ni la profundidad. Tanto el río como el arroyo pueden tener 10 centímetros de profundidad, como pueden tener 5, 10, 20 metros. Va a determinar la clasificación y el ancho en su desembocadura. Habíamos quedado por ahí y dijimos que hay una diferencia entre lago y laguna. Así que voy a ir a hacer esta diferencia entre lo que es lago y laguna. Y vamos a diferenciar, ¿no? Por un lado lago, por otro lado laguna. No me pregunten por qué, lo escribí y se borró, pero bueno, acá es lago, esto es laguna. Me quedó solamente, bastante mal para mí, escrito sin poner la referencia que es cada uno. No tengo forma así rápida, a ver si podemos insertar una fila. Olvídense, listo, se los digo yo directamente porque no me da posibilidad de insertarlo. Ya está terminado este difícil. Esperen. Bueno,
esto. Si lo lográramos hacer. Bueno, nada, olvídenlo. Estos son lagunas, son lagos, y esto es laguna, ¿sí? Entonces vamos a definirlos desde un lado y desde el otro. ¿Cuáles son las diferencias? Lagos. Los lagos no tienen vegetación palustre. La vegetación palustre que les comenté hace un rato, ¿sí? En la cual es vegetación que está parte en agua y parte fuera del agua. Algunas veces sumergida en una parte y otra parte aérea, y que además parte del tiempo están sin agua y parte del tiempo están con agua, ¿sí? Porque varía el nivel del agua. Bueno, los lagos no tienen vegetación palustre, generalmente hay vegetación arbórea por alrededor en la gran mayoría. La vegetación palustre es propia de las lagunas. Las lagunas sí tienen vegetación palustre. El lecho de un lago va a ser un lecho rocoso, ¿sí? Los lechos de los lagos son rocas. Piensen en los lagos del sur y van a darse cuenta que todo el lecho, todo por alrededor, son rocas. Mientras que el lecho de las lagunas es un lecho fangoso, ¿sí? Cualquiera que haya ido a pescar, se haya metido en una laguna, sabe que es fango, barro, si uno se mete y camina. De hecho, uno se puede meter más o menos en una laguna, en un lago, el perfil que tiene hace que rápidamente alcance profundidad y sea muy peligroso meterse en un lago. Los lagos no tienen playa definida, por eso es que no podemos tampoco entrar demasiado a ver cómo es el lecho debajo. Rápidamente nos encontramos casi en un abismo, mientras que las lagunas sí tienen una playa definida, un lugar donde uno tiene primero una parte de playa hasta donde está llegando el cuerpo de agua, y después uno puede ingresar lentamente al agua. Por esto de tener un lecho rocoso, tienen un agua muy cristalina los lagos, que no la tienen las lagunas. Las lagunas tienen agua turbia por este fondo fangoso, lechoso, de lecho muy fangoso, muy de limo, limoso, y va a haber gran cantidad de partículas en dispersión en el cuerpo de agua. Como dijimos antes, cuando dije que los lagos de Palermo son estanques y no son lagos, es porque el origen de los lagos va a ser glaciar o volcánico, o sea, por un glaciar que luego deja origen a un lago, puede mantenerse como glaciar como tal y ser un lago con el glaciar en sí, o bien por un origen volcánico, ¿sí? Muchos cráteres de volcán se transformaron luego en lagos, y muchos volcanes en sus cráteres tienen un glaciar, ¿sí? Por ejemplo, que está en se me fue ahora el Lanín, el volcán Lanín, ¿sí? Lo estaba viendo ahí paradito yo al lado y no me acordaba el nombre. Bien, y la profundidad, acá sí importa la profundidad. Los lagos tienen mucho más de 70 metros, mucho más de 70 metros, y de hecho el perfil parecería como una B corta, ¿no? Muy pronunciado. Si uno empezaría a caminar por el lago, enseguida rápidamente caería prácticamente un abismo hacia profundidad indeterminada, mientras que la laguna tiene una hondanada mucho más suave y tiene una profundidad máxima de 5 metros. Exagerando podrían llegar a 7, jamás van a pasar los 7 metros de profundidad. O sea que cuando hablamos de una laguna, las lagunas van a tener el orden de 5 metros a menos. ¿Por qué a menos? Porque hay algo que se llama sucesión ecológica. ¿Y a qué me refiero con esto de la sucesión ecológica que algo mencioné antes? Sucesiones ecológicas existen dos tipos, la primaria y la secundaria, ¿sí? La primaria es la que forma generalmente un ambiente. Las lagunas, cuando dijimos que los lagos su origen era glaciar volcánico, las lagunas son por deflación de terreno. ¿Qué significa deflación de terreno? Supónganse un lugar donde hay revolcadero de ganado, donde está el ganado, se va apisonando el terreno, se va bajando el terreno, también circula algún cuerpo de agua que va desgastando, llevándose el suelo, hasta que en un momento la deflación de terreno empieza a retener agua. Ahí tenemos formada una laguna. Esa laguna va a tener
tres etapas fundamentalmente, tres etapas. La primera etapa, ni bien se forma, que generalmente se da en un lugar donde ya está dada la deflación de terreno, pero que una gran inundación llena de agua ese cuerpo de agua, esa hondanada. Esa primera etapa la conocemos con el nombre de oligotrófica. Oligotrófica viene de poco alimento, o sea que va a haber muy poco alimento, un gran espejo de agua, pero no vamos a tener alimento, ¿sí? Alimento para aves, para peces, etc. Después de una etapa eutrófica, esa etapa eutrófica está facilitada por aves que visitan esa laguna y que visitan cuerpos de agua cercanos, llevan entre sus plumajes y sus patas semillas y van a hacer que empiece a aparecer vegetación. Vegetación del tipo palustre, que es la vegetación que estamos hablando antes, la vegetación típica de las zonas de las lagunas, y esto le va a dar también lugar para que se empiecen a esconder y a reproducir los peces y que haya más alimento para los peces. Los peces no vivieron de este desborde de agua, ¿no? Cuando se inunda por desborde de agua de otras lagunas, de otros arroyos o ríos, arrastró con ellos formas de vida, ¿sí? Que en la primera etapa, en esa etapa oligotrófica, les cuesta mucho vivir porque no hay alimento, hay mucha competencia por el alimento, mucha competencia por los lugares de resguardo del territorio, y luego cuando entramos en la etapa eutrófica, donde ya hay vegetación palustre, donde dentro de la laguna vemos juncos también por alrededor, en este momento están las especies teniendo lugar para reproducirse, para guarecerse y además teniendo alimento. Esto sigue avanzando, van pasando los años, el promedio de vida en la laguna es alrededor de los 100 años, y esta vegetación palustre tiene la característica de ir muriendo, de ir cayendo hacia la laguna y yendo hacia el fondo de la laguna. Cuanto más pasa el tiempo, más vegetación palustre hay, o sea, se empieza a llenar, a perder el espejo de agua y a verse más la vegetación con agua en sí, pero mucha vegetación. Cuando hay mucha vegetación, repito, esta vegetación va muriendo, va cayendo hacia el fondo de la laguna, se va descomponiendo en el fondo de la laguna y va elevando el piso de la laguna. O sea, el fondo lo va elevando, cada vez la laguna tiene menos profundidad. O sea, una laguna recién formada puede andar entre 5 y 7 metros como mucho. Pero si uno va a una laguna después de muchos años, va a encontrar que esa laguna tiene muy poca profundidad, algunas veces no más de 1 metro. Y esto es porque va subiendo, va en el fondo, subiendo por la cantidad de vegetación palustre. ¿Qué ocurre? ¿Por qué, no sé, la laguna San Miguel del Monte, la laguna de Lobos, la laguna de Chascomús no le ocurre esto? Porque son subsidiadas, porque son dragadas, porque se le quita material del fondo, porque además de quitarse el material del fondo, se va quitando esta vegetación palustre para que permita la navegación de botes, la pesca deportiva, deportes acuáticos, etc. Son subsidiadas con fines no solo de mantener el ecosistema, sino también de mantener la actividad comercial como es el turismo y los deportes. Entonces, ahí se va a mantener, a detener, entre comillas, en el tiempo, pero porque está, repito, subsidiado por el hombre. Ahora, ¿qué pasa si no estaría subsidiado por el hombre? Lo que pasa en muchas de las lagunas que hay en campos de la provincia de Buenos Aires, o que se forman en algunos campos de la provincia de Buenos Aires luego de una inundación. Esas lagunas, por esta actividad que estamos mencionando, de la vegetación palustre que va muriendo, que se va depositando en el fondo y que va subiendo el piso de la laguna, hace que al cabo de una determinada cantidad de años, 60 como mínimo, 100, no más de 100 años, se pierda esa laguna y se pase a lo que es la última etapa, que es la distrófica. La última etapa ya empieza a escasear la vida acuática, el espejo de agua apenas hay uno que otro, entre comillas, charquitos, es toda vegetación palustre y es toda una zona de fango de pantanal. Se pasa inmediatamente cuando se termina el poco espejo de agua que queda en esa última etapa distrófica, da paso a un pantanal, y ese pantanal rápidamente, por cuestión climática, nos va a dar paso a un pastizal. Ese pastizal va a seguir evolucionando, o sea, que van a seguir apareciendo nuevas especies que van a llegar ahí colonizando por vía de otros animales que las van transportando,
y esas nuevas especies van a ser, por ejemplo, un arbustal y, por ejemplo, un bosque. Entonces yo trazo lo que se llama una transecta, ¿sí? En una laguna, supónganse la laguna de Lobos, me voy a la mitad de la laguna con un bote. Yo en el bote, en el medio de la mitad de la laguna, que repito, está subsidiada, pero si yo tomara como que es natural que no fue subsidiada, en el medio de la laguna yo vería una etapa prácticamente heliotrófica, donde no hay vegetación palustre, no hay refugio para los peces, simplemente hay agua. Voy remando, cuando voy llegando a la costa, donde tengo que empezar a esquivar los matorrales de vegetación, de juncos, ahí me estoy encontrando con una zona ya oligotrófica, con gran cantidad de alimento, donde se guarecen los peces, donde los pescadores, por ejemplo, de Tarariva van y dicen hay que pescar contra el juncaje, porque ahí contra los juncos van a ver las tararillas, pica de tararilla. Bueno, ahí me estoy encontrando una zona verdaderamente eutrófica, con alimento, con mucha vida. Sigo avanzando, esquivando esos matorrales con el bote, y llega un momento en el cual ya no puedo esquivar nada. Lo único que tengo es toda una cubierta de juncos que no me deja avanzar, que bajo, me embarro, me meto hasta las rodillas en el fango, y ahí estoy en la etapa distrófica. Muchísimo fango, el agua apenas diluyendo ese fango y toda vegetación palustre. Bueno, ahí estoy en la etapa distrófica. Sigo caminando, dejo mi bote ahí para no hacer fuerza, sigo caminando por eso, embarrándome. Poco a poco me embarro cada vez menos, me empiezo a hundir cada vez menos. Estoy saliendo de esa zona de etapa distrófica pantanal y llego al pastizal, lo que uno encuentra de costado. Y ya dejé ese ecosistema de transición, dejé el acuático todavía más atrás y empiezo a caminar por un ecosistema terrestre, el pastizal. Sigo avanzando más, me encuentro que ya no son pastos, gramíneas, lo que tengo a mi alrededor, sino que encuentro arbustales. Arbustales son plantas de madera leñosa, con troncos, con tallos bien definidos y de una altura de no más de 1 metro, 1,5 metros. ¿Sí? Esos son arbustales, con hojas que no salen desde sus bases, desde el suelo, sino con hojas que salen de los tallos, porque el tallo está definido. Ahí me encontré con un arbustal y miro más hacia atrás, o sigo caminando y veo que ya me encuentro con árboles. Pueden ser eucaliptos, si estoy en la zona de Lobos, puede ser, si estoy en una zona que no fue tan antropizada, me puedo encontrar con tala, que es otro tipo de árbol autóctono, y encontrarme con todos árboles. Bueno, ahí llegué a un bosque. Entonces hice toda una transecta y pude ver todas las etapas de esta sucesión ecológica, que, repito, se dejarían avanzar si nadie bradaría la laguna de Lobos, por ejemplo. Avanzarían estos juncales hasta el medio y yo tendría pastizal, obviamente en el medio de la laguna de Lobos, ¿no? Donde voy llegando es el muelle de pesca. Bien. ¿Y qué es una sucesión ecológica secundaria? Yo acá les pongo que reconstruye el ambiente y puse incendio porque estamos ahora con todos estos incendios de Córdoba, estos incendios en las islas del Delta. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Se pierde la vegetación para siempre? ¿Nunca más lo vamos a ver? Bueno, si tenemos tan mala suerte que hay especies endémicas, una especie endémica es que es solo de un lugar, o sea, de una parte del territorio, por ejemplo, una especie vegetal que solo habita en una isla, si se quemó toda la isla pierde esa especie, pero si son especies que se encuentran en distintos lugares, no se pierden, se destruye y al cabo del tiempo se vuelve a dar la sucesión ecológica, muy lentamente. Donde había árboles va a haber pastizal, va a haber arbustal, va a haber bosque. Va a llevar años, y años hablo de siglos, 100 años como mínimo, más también, y es lo más común. O sea, todo se reconstruye, pasa un tiempo. Algunos vegetales resisten. Cuando les mencioné, un poco más adelante, más atrás en realidad, el Parque Nacional Entre Ríos, el Palmar, bueno, les comenté ahí de lo que se hacía para controlarlo, ¿no? Del tema de especies invasoras, pero la palmera yatay, por ejemplo, en un incendio puede quemarse su corteza, pero no se quema, no se pierde, la palmera sigue viva. Otras especies arbóreas se queman, un algarrobo se quema todo, no queda nada, se destruye para siempre. Y lo único que nos salva es un removal de algarrobo, no sé, que vuelvan a salir, que lleguen semillas, transportadas por el ganado, generalmente el tubo digestivo, porque se alimenta el ganado y luego cuando
defecan la bosta de los herbívoros, germinan estas semillas. Entonces va a pasar mucho tiempo para que germinen, para que arraiguen y para que se terminen formando árboles. Estos incendios que acabamos de ver en esta etapa del año fueron terribles. No solo destruyó árboles, que es lo que vemos, no solo lastimó ganado, que lo hemos visto en algunos programas de televisión, caballos quemados, cabras, chivos, etcétera, sino un montón de fauna que no se ve, y que serpientes, anfibios, insectos, aves que se han destruido, o aves que han podido volar cuando empezó el incendio, pero que ahora no tienen lugar donde anidar, ¿sí? Perdieron su lugar de nidificación. Entonces, como verán, tenemos realmente mucha pérdida por un incendio, y todo lo va a traer una sucesión ecológica secundaria. Sí, es muy probable, pero va a llevar mucho tiempo. En lo inmediato no, en lo inmediato no vamos a poder ver eso como estaba. Va a llevar demasiado tiempo que se dé toda esta sucesión ecológica, que en algunos lados puede no llegar a darse. Aquí, en lo que tenemos como ejemplo, sí, se va a dar luego de muchos años, más de 100 años. Bueno, los dejo con esto, que quería aclararlo, que si bien se vieron los videos y todo, quería que queden claro, quería que quede este resumen. Les voy a dar así 2 o 3 clasecitas más, porque realmente creo que son necesarias para que nos queden algunos puntos así en claro, o no haya confusiones. Bueno, cualquier consulta me lo pueden hacer aquí debajo en las clases, como comentario de clase. No sigo, no me extiendo, porque claro, esto acá se da muy rápido atrás de una computadora, pero cuando uno le da esto en clase hay dudas, hay preguntas, repreguntas, comentarios, cuentan cosas ustedes, cuento otras cosas yo, y que acá no se puede dar, estamos perdiendo ese intercambio. Entonces prefiero que sea breve, que vean más de una vez el video y que consulten todo lo que quieran consultar abajo en comentarios de clase, y yo se los voy a responder absolutamente todo. Me mandan por mail y se responde por mail, como ustedes prefieran, no hay ningún tipo de problema, pero sí voy a responder todo, quiero que no queden dudas. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. No nos escuchamos, bueno.